Amén. No se llama así la prédica. Le puse ese título como a la introducción, pero después dije, ya que estoy aquí, hago la presentación completa y no solo comparto las fotitos que tenía ahí. Pero básicamente lo que quiero hablar es de la paternidad de Dios en ocasión del día de hoy. Entonces quise comenzar con una introducción mostrando algunas fotitas de ciertos padres célebres de nuestra era, como por ejemplo el nunca bien ponderado Thanos. La siguiente, por favor, Carita. Los papás de Timmy Turner, solamente responsables y presentes siempre. Los papás de Elga Pataki, no sé quién lo vieron, son un poco zafados de malos, pero ahí. Homero y papá Cerdito, figuras sumamente saludables también. Y el mejor de todos. Ahora, algunas figuras de nuestro tiempo positivas, sí. Eso es como bueno, y a mi gusto personal, el mejor de todos. Bueno, la Biblia reitera en varios pasajes de la Escritura esta referencia a papá como Abba. Ahí, si me puede ayudar, Carito, hay dos citas, esto aparece más veces en la Biblia, pero en Marcos 14:36 dice, Abba Padre, clamó Jesús en la cruz, Jesús en Getsemaní, y dice, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. Cuando Jesús va al monte de los olivos y empieza a clamar al Padre, se refiere a él como Abba. En Romanos 8, 14 y 15, que está ahí, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y la última cita que no está ahí, Gálatas 4, 5 y 6, dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Quizás esta referencia es redundante para algunos, pero en los tiempos de Jesús, muy probablemente el propio Jesús y una gran cantidad de los judíos de su tiempo dominaban 3 idiomas al menos. El griego para todo lo comercial, porque estaban ocupados, ¿cierto?, por el Imperio Romano que ocupaba toda la cultura griega. El hebreo para todo lo que era del ámbito religioso y el arameo que era el idioma de la casa. El idioma que ellos habían aprendido en la deportación y el idioma que había quedado como parte de la cultura y el idioma que se hablaba precisamente en las casas. Entonces, Abba es una palabra aramea que significa papá y que se puede leer también como papito precisamente porque es una palabra que, a diferencia de padre, que explicita esta filiación biológica, es una palabra que representa la cercanía del papá en el hogar. Así que cuando nos referimos a Jesús hablando con papá como Abba, y cuando vemos que este mismo Jesús que se refería a Dios como su papito ha permitido que nosotros también, guiados por el Espíritu Santo, el que habita en nosotros, seamos habilitados legalmente para llamarlo papito, porque hemos llegado a ser verdaderos hijos por medio de la adopción en Cristo y el depósito de su Espíritu sobre nosotros. Así que algo muy importante es que nosotros podamos como advertir que nuestra posición respecto a Dios como hijos es una posición objetiva. Cuando nosotros hablamos y nos referimos unos a otros como familia, o lo que tradicionalmente los cristianos en muchas partes por mucho tiempo han usado como jerga, referirse unos a otros como hermanos, si bien ha quedado acuñado como parte de una jerga, la verdad es que expresa una realidad objetiva. Nosotros hemos sido
realmente adoptados. Y Dios nos invita a ser parte de su familia, a sentarnos a su mesa y experimentar ese nivel de familiaridad, de sentirnos en casa con Él y llamarlo papito, Abba. Ahora, siempre que hablamos de paternidad, a mí me gusta recordarnos, quizás por el espacio que provee para evaluar nuestro propio corazón y proveer también espacios de restauración, de gratitud, de sanidad, de perdón. ¿Qué es lo que en el corazón de Dios y en términos generales, incluso universalmente, se espera que un papá haga? Tengo una listita ahí, hay 2 diapositivas después de esta. Algunas cosas que se espera de un padre hacia sus hijos. Velar por la vida espiritual de ellos. Proveer para sus necesidades básicas. Ofrecer apoyo emocional. Fomentar la educación. Ser un modelo a seguir. Siguiente. Crear un ambiente familiar seguro. Participar activamente de la crianza. Comunicarse abiertamente. Ser consistente, brindar apoyo en momentos difíciles, conducir hacia la madurez y el emprendimiento de su vida propia y aplicar disciplina. Por supuesto que esta lista no es exhaustiva, pero al leer esta lista y muchos de nosotros a sentir respecto de que estas son cosas que uno esperaría que un papá haga, la verdad es que no sé cómo ha sido la experiencia con tu papá. Si recibiste todas estas cosas o qué cosas de esta lista tal vez no recibiste. ¿Qué tipo de papá te habría gustado tener? Y si entre nosotros también habemos algunos papás, ¿cómo has sido tú como papá y qué tipo de papá te gustaría ser? Esta es una lista como de cosas básicas, pero que precisamente cuando no están causan dolor, causan quebranto, dejan heridas, y esas heridas a veces cuesta muchísimo superarlas o muchas personas derechamente no las superan y quedan entrampados en ellas. Incluso podemos tener papás buenos, en el sentido de que hayan sido papás que nos hayan amado, o papás mejores, en el sentido de que hayan sido papás que hayan sido verdaderamente un canal de Dios mismo para mostrarnos el tipo de amor que Dios quería mostrarnos. O puede ser que hayamos tenido papás no tan buenos, o peores, o ausentes emocionalmente, ausentes desde el punto de vista de brindar el cuidado que tenían que brindar, o ausentes literalmente, porque no lo conocí, porque se fue o porque murió. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en esta lista, lo primero que yo quiero pensar es este principio que tantas veces hemos enseñado, de que los papás y mamás somos la primera referencia del tipo de amor incondicional que Dios quiere mostrar a todos sus hijos, a todos a quienes Él en realidad ha creado, no solo a sus hijos. Son las personas las que libremente escogen no abrazar la invitación de Dios para ser su verdadero papá. Pero Él ha querido desde siempre mostrarnos su amor proveyendo este tipo de cosas a través de nuestros papás y de nuestra mamá. Que incondicionalmente nos sintamos amados, que incondicionalmente seamos afirmados, que nuestra identidad sea establecida por medio de la verdad. Entonces, cuando mi papá y mi mamá no han velado por mi vida espiritual, en vez de establecer puentes y conexiones que me acerquen a Cristo, me paran frente a un abismo y hacen que tenga una gran dificultad extra para encontrarme con Él. Es tan distinto cuando los niños han podido experimentar, o nosotros en nuestra niñez hemos podido experimentar el ser expuestos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, y el que nuestros papás digan y nuestras mamás digan, no somos capaces por nosotros mismos de ejercer esta tarea tan solemne, sino que reconocemos desde esa incapacidad el que si Dios no nos ayuda, no vamos a poder dar el ancho. Pero cuando esa conciencia no está, incluso habiendo amor, no estoy hablando de papás que sean intencionadamente negligentes o ausentes, cuando esa conciencia no está,
Los hijos pierden una provisión vital. Cuando un papá no provee para las necesidades básicas de su hijo, de su hija, eso causa profundo dolor. Nos enfrenta a interpretar la vida desde una perspectiva en la que normalmente pensamos que todo tiene que ser desde la carencia, todo tiene que costar, todo tiene que ser difícil, todo tiene que doler. Cuando un papá provee todo lo necesario, incluso no estoy hablando de capacidad económica, no estoy hablando de que un papá que no es proveedor es aquel que gana poco dinero, porque muchos han tenido la experiencia, ¿cierto?, de que papás con buenos ingresos no son buenos proveedores y papás con pocos ingresos son buenos proveedores, porque dan con generosidad todo lo que tienen y trabajan para su familia, y no para ellos mismos, sino para bendecir a los que aman. Cuando un papá no ofrece apoyo emocional, nos genera precisamente desorientación en el mundo. Si en mi casa no es normal expresar mis emociones y mis tristezas, entonces no va a ser normal en ninguna parte. Ser un modelo a seguir. Y esto en la iglesia misma es algo que debiera estar con letras rojas y una fuente más grande en letra 34. Porque si en un lugar nosotros debiéramos ser conscientes de lo imprescindible que es que el primer testimonio de nuestros hijos sea ver a papás y a mamás que realmente viven vidas cristianas. Yo le puedo decir a mi hijo que no cruce la calle en rojo 200 veces, pero si me ve a mí cruzar la calle en rojo, lo más probable es que cruce la calle en rojo sin importar lo que yo le diga. Y mucha de la tragedia de la iglesia en Latinoamérica y en muchas partes es que hay muchas iglesias y estadísticamente hay muchos cristianos en muchas ciudades y sin embargo nuestra vida no representa un verdadero modelo a seguir porque no dejamos que el Evangelio nos transforme y eso hace que le entreguemos un mensaje tremendamente contradictorio, sobre todo a nuestros hijos, que interpretan la realidad desde el cómo nosotros vivimos, mucho más que desde lo que nosotros decimos. Y esto tiene que ver con cuando nosotros ejercemos paternidad o paternidad y tiene que ver con cómo nosotros podemos pensar en nuestra historia, cómo fue nuestro papá y nuestra mamá con nosotros, si fueron consecuentes, si no generaron estas disonancias cognitivas en nosotros de decirnos una cosa, esto es lo bueno, pero yo hago lo otro porque soy el papá, porque soy la mamá. Crear un ambiente familiar seguro, cuando esto no está. Nuevamente, no me siento seguro en ninguna parte. Si no hay un lugar desde el cual yo fui formado, en el cual sentía que efectivamente estaba a salvo, entonces todo lo demás es amenazante. ¿Cómo voy a confiar en la persona X que estoy conociendo y cómo voy a establecer relaciones profundas con otros si las personas que se supone que tenían que cuidarme no estuvieron? Si las personas que tenían que cuidarme me violentaron. Si las personas que tenían que cuidarme fueron negligentes conmigo. Participar activamente en la crianza. Cuando esto no está, cuando tengo papás que se desdicen, que no se involucran, no solamente llegando al nivel extremo, que es el abandono en todas sus formas, sino desde el simplemente desconectarse y no participar, y no estar, y no poner límites. Esto causa profundo, no solo dolor, sino que nos quita equipamiento básico para enfrentar la vida. Comunicarse abiertamente y ser consistente, los voy a mezclar no porque están, sino para avanzar un poco, pero el que en nuestra casa podamos hablar, el que en nuestra casa podamos decir realmente lo que pensamos y el que nuestros papás puedan decir algo y permanecer en ese algo, que las promesas de nuestros papás, que la palabra de nuestros papás, incluso que las advertencias de un castigo, una disciplina, sean firmes. Eso es necesario para un niño. Cuando uno no aprende eso en casa, luego tenemos muchos problemas para relacionarnos con otros y para relacionarnos también con la autoridad y tenemos muchos problemas para confiar. Si es que no hemos aprendido que la verdad debe permanecer, que la palabra debe sostenerse, que las promesas son algo serio, entonces la falta de consistencia va a generar que nosotros mismos
no tengamos un acervo, una materia prima muy valiosa o muy abundante para poder ser nosotros mismos personas confiables, y nos va a costar más aprender a ser personas confiables. Y estas últimas dos cosas, que en nuestro tiempo son particularmente difíciles, que nuestros papás, y a veces tenemos problemas con esto, nuestros papás pueden habernos amado mucho, amarnos mucho, pero en eso de tratar de ser quizás contestatarios y ponerse en el polo opuesto, de haber ellos experimentado abandono de nuestros abuelos, quieren estar presentes y quieren ser como los porristas de nuestras vidas y celebrarnos hasta las cosas que en realidad no tienen ningún valor. Y decirnos que somos los mejores del mundo y que nadie se compara a nosotros, y cuando salimos y enfrentamos al mundo nos damos cuenta de que no éramos los mejores del mundo ni éramos especiales por sobre todos los demás, sino que fuimos a veces sobrevalorados, sobreprotegidos, y no fuimos equipados para ser maduros y para finalmente emprender nuestra vida como adultos y salir hacia el mundo teniendo ciertas nociones reales del mundo. Y por último, aplicar también disciplina. La Biblia dice, lo leíamos la semana pasada, antepasada, que Dios al Hijo que ama disciplina. La disciplina es parte de una expresión del amor de Dios, y nosotros también tenemos que impartir estas cosas. Ahora, cuando hago estas preguntas, ¿cómo fue la experiencia con tu papá? Porque mucho de esto parte desde aquí. ¿Recibiste todas estas cosas o no? Y si no, y probablemente todos no, muy poco probable que nuestros papás la hayan hecho bien en todas las cosas. Y uno empieza a impartir más gracia en esto cuando es papá, precisamente porque se da cuenta de que si no fuese porque Dios está disponible a ayudarnos, en realidad estas cosas escapan como un todo. Uno puede tener naturalmente una predisposición positiva hacia proveer ciertas cosas, pero proveer todas las cosas, y esto es ciertas cosas, no es una lista exhaustiva, nos damos cuenta de lo crítico, lo profundamente trascendente que es el ser padres, pero también lo tremendamente crítico que ha sido nuestra propia historia, el tipo de paternidad que se nos haya revelado. Por eso, en estos días, en este tipo de celebraciones, siempre recordamos esto. Hablamos de la mamá, el día de la mamá, o el papá, el día del papá, porque son cosas que están presentes en el corazón de Dios y trascienden en cuanto a su relevancia e importancia para todos, indistintamente de si yo soy papá o mamá, o soltero o niño, o ya adulto o tercera edad, porque finalmente la intención del corazón de Dios detrás de esto siempre ha sido mostrarnos al verdadero papá, aquel cuyo corazón tiene un amor que cumple con todas estas cosas y muchísimas más. Aquel que lo que ha querido desde el principio es proveer para nosotros una fuente que haga que luego sea fácil, que al momento de escuchar que Dios es un papá, eso diga, entonces Dios es bueno, entonces Dios me cuida, entonces Dios provee para mis necesidades, está emocionalmente disponible, está físicamente disponible, listo para escucharme en todo momento. Pero si mi experiencia fue otra y me dicen que Dios es un papá, voy a decir, chuta, a lo mejor no tiene tiempo para mí, a lo mejor está haciendo otras cosas más importantes, a lo mejor como que me ama pero a su manera, y su amor no es tan bueno, pero como que le echa ganas, y tengo que impartirle gracia porque lo hace lo mejor que puede, pero él mismo está roto y quebrantado y herido y lleno de adicciones y lleno de cosas que hieren, pero intenta amarme. Entonces cuando dicen que Dios es un papá, lo asocio con eso, un amor sumamente imperfecto, deformado, incompleto. Me ama profundamente pero no ama a Dios, entonces me enseñó una sarta de valores que ha sido difícil quitármelos de encima ahora que he conocido a Dios, para tener una vida espiritual y de comunión con Él plena. Porque aunque mi papá me amaba profundamente, él mismo nunca maduró, él mismo nunca fue libre, él mismo no profundizó una comunión con Cristo y me dio lo que podía darme desde ese espacio. Entonces, todas estas cosas
lo que hacen es que al momento de recibir una revelación de Dios como papá, yo entro o con una facilidad o con una dificultad. Y lo que muchas veces pasa, precisamente porque la familia ha sido abandonada por completo en su búsqueda de tener de Dios una fuente de provisión, es que la mayoría de nosotros hemos experimentado paternidades deficientes. Y no es para que cuestionemos ahora que nuestros papás sean malos, sino que fallaron en proveer lo que estaba en el corazón de Dios, proveer a través de ellos. Pero la buena noticia frente a esto es que indistintamente de nuestra historia, Dios sigue siendo un papá bueno. Y Él puede restaurar las cosas que nos hayan sido reveladas o enseñadas de manera deformada. Él puede restaurar cada una de ellas. Y voy a hacer algunas referencias, porque quiero contar una historia larga en corto acerca de Jesús. Voy a tomar como referencia el libro Conoce al Jesús Real de Alexander Fenter, que es un teólogo de la Viña, en donde él desarrolla tanto el nacimiento de Jesús como su llamado, su comisión, desde la perspectiva de Jesús como hombre. La Biblia enseña que Jesús era 100% hombre y 100% divino. Es el Hijo de Dios, divino, encarnado, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña ampliamente que Él fue sometido a tentación, que Él experimentó quebranto y sufrimiento, y que estuvo sujeto a todas las cosas que nosotros estamos sujetos. Y a veces nosotros como que nos perdemos un poco en lo real de su humanidad. Pero la Biblia dice que Jesús era tan humano, era tan común en su manera de comer, de jugar a la pelota, de jugar golf, que cuando Él va y enseña en su propia aldea de nacimiento y crianza, cuando la gente le escucha y dice, ¿acaso este compadre no es el hijo del carpintero? ¿No vive 2 cuadras allá al fondo a la derecha? ¿Cómo puede venir ahora y decirnos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y yo lo conozco y era un paisano como cualquier otro? No era una aparente humanidad la de Jesús, era una humanidad real, completa. Y hay ciertas cosas que la Biblia nos enseña de manera explícita, y hay ciertas cosas que tienen una alta probabilidad de haber ocurrido. Voy a diferenciar mientras hago el relato de estas dos cosas, porque no quiero decir la Biblia dice esto, pero el contexto que la Biblia construye nos hace pensar que hay ciertas cosas que es altamente probable que hayan pasado y que nos pueden permitir recordar un poco que hay ciertas cosas que a veces pasamos por alto respecto de Jesús. Como el hecho de que fue un exiliado en Egipto, un migrante por fuerza. Como el hecho de que tuvo serios problemas con su rol de padre durante su infancia temprana. Y no digo respecto de lo que había en su corazón, porque ahí voy a entrar en la parte de lo que él probablemente tuvo que experimentar. Pero es casi evidente que él sí o sí tuvo que experimentar presión desde su entorno respecto de quién eres hijo. Una y otra vez a lo largo de su historia. Entonces vamos a empezar con esto. La Biblia enseña, y esto es una doctrina fundamental, digamos, que Jesús nació a través de una virgen. Y que fue el Espíritu Santo quien generó la concepción en María, siendo ella todavía una virgen. Que no se nos olvide esto, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, es porque Jesús es el Hijo biológico de Dios. No solamente es el Hijo de Dios porque es el Mesías enviado, el Emmanuel, porque encarna el corazón del Padre, sino que es biológicamente el Hijo de Dios. De hecho, la Biblia en el griego diferencia cuando habla de Jesús a cuando habla de el resto de nosotros. Cuando habla de Jesús dice huios, que es una palabra que significa hijo biológico. Y cuando habla de nosotros se refiere a tecnos, como niñitos de Dios. Somos hijos exactamente iguales, pero Jesús es el hijo biológico de Dios. Nosotros somos hijos adoptados. Esto es un elemento indispensable y fundamental del Evangelio. Jesús nació de una virgen. Muchísimas gracias. Y el Talmud
un libro de comentario de los judíos a la ley del Antiguo Testamento, hay una referencia en un documento que se llama el Sanedrín 67 y 106. Se refiere a la madre de Jesús, Miriam en hebreo, como una prostituta que se acostó con un soldado romano llamado Pantera. Aunque obviamente es muy discutida esta referencia, está claro que las preguntas acerca de la paternidad de Jesús lo acompañaron durante toda su vida y más allá de su muerte. La sombra de duda cuestionando el que Jesús haya sido efectivamente alguien que nació de una virgen, lo persiguió durante toda su vida. Y aquí hay un dato que es bien importante. En Deuteronomio 22, del 13 al 29, tengo en la diapositiva solo la referencia, por si alguien quiere anotar y leer eso después, se describen las condiciones en las que un hijo era considerado ilegítimo. Y cuando un hijo era considerado ilegítimo, Deuteronomio 23:2 dice lo siguiente: no se admitirá en la asamblea del Señor ningún hijo ilegítimo ni a sus descendientes hasta la 10ª generación. El tipo de ilegitimidad del nacimiento de Jesús no era solamente nacer fuera del matrimonio, sino que era nacer fuera del matrimonio por una mujer, a través de una mujer que ya estaba comprometida para casarse. Cuando un hijo nacía producto de adulterio, cuando un hijo nacía producto de una violación o de una relación incestuosa o de una mujer que estaba comprometida para casarse, ese tipo de hijo era un hijo ilegítimo y se conocía entre los judíos bajo el nombre mamzer. Y un mamzer, pensando en una palabra que se parezca en el español, sería un bastardo pero peor, como era una palabra profundamente ofensiva. Y hacía alusión precisamente a aquellos que habían nacido producto de una relación ilícita. No era un mamzer quien nacía de una madre soltera, era algo en una categoría religiosa muchísimo peor, era una palabra profundamente ofensiva. Y lo que rodeaba el nacimiento de un hijo ilegítimo implicaba mucho dolor y mucha vergüenza para los padres, pero particularmente una gran marca de dolor sobre los niños que nacían en esta condición. Y esto implicaba, por supuesto, lidiar permanentemente con rechazo. Y Jesús lidió con rechazo desde lo que vamos a ver, que muy probablemente él escuchó esta palabra siendo arrojada sobre su cara muchas veces, a las circunstancias que rodearon su nacimiento. Cuando Jesús nació, la frase era: no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Allá puede ser. Rechazo desde el día de su nacimiento. Pero después de nacer lo visitan, ¿cierto?, estos sabios de Oriente que antes de llegar pasan y van preguntando por todos lados si alguien sabe dónde está el rey que ha nacido. Y entre eso Herodes escucha lo que estos tipos andan buscando y los invita a conversar con él. Y ellos le dicen que han visto la estrella en Oriente y están buscando al rey que ha nacido. Y Herodes levanta una ceja y dice: mira, cuando vayan y lo vean, vuelvan y cuéntenme dónde está para que yo también vaya a adorarlo. Pero una vez que estos sabios se encuentran con Jesús y lo adoran, dice que el Espíritu les mostró que se fueran por otro camino, porque lo que Herodes realmente pretendía era matar a Jesús. Y cuando pasa el tiempo y estos tipos no vuelven donde Herodes, entonces Herodes hace un edicto real para que todos los niños menores de 2 años mueran, como en los tiempos de Moisés. Y producto de esta situación, entonces Jesús se vuelve un exiliado. Imagínate, parte siendo rechazado respecto de que ni siquiera hay lugar donde nacer. Luego es mandado a matar y muchos otros mueren por causa de la amenaza de muerte que se cierne sobre él. Y luego él es exiliado para irse a vivir a Egipto desde ese tiempo hasta que cumple los 12 años y entonces recién vuelve a Israel. Durante todo ese tiempo, él y su familia vivieron
como exiliados, como migrantes por fuerza. Y además de eso, entre signos ya de preguntas, porque esta es la parte que podríamos decir, puede ser especulativa, pero vamos a ver igual la alta probabilidad de que esto debió haber ocurrido, o muy ciertamente pudo ocurrir, y es que Jesús debió haber sido también objeto de burla en su propia aldea cuando vivió y creció en ese lugar una vez que regresó a Israel. Entonces, ciertas preguntas que nosotros nos hacemos, Jesús como hombre muy probablemente también se hizo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué ha salido mal? ¿Qué será de mí? Y Jesús probablemente en Nazaret, que era un pueblo que en los tiempos de su crianza debe haber tenido entre 700 a 1200 personas. Las estimaciones más holgadas dicen que Nazaret debió llegar a 2000 habitantes, pero era un pueblito. Y todos sabemos qué cosa es universal en los pueblitos. La Tata se ríe porque para ella Santiago de Chile es un pueblito, entonces todos se conocen en Chile, dice la Tata. Porque acá efectivamente uno siempre conoce a alguien, siempre tienes alguna conexión con alguien. En un pueblo de este tamaño, sin duda, cada vez que había un juego, cada vez que había algo, debe haber sido común que los niños reprodujeran las murmuraciones que escuchaban en sus casas. Va a ir a jugar con Jesús, el hijo del carpintero, el mamzer ese, el bastardo, el que su mamá dice que nació virginalmente. Hoy nosotros nos reímos de eso, la gente se ríe de eso, porque es tan descabellado como en ese tiempo. Esto fuera de Jesús no ocurrió nunca, antes ni después, salvo el universo de George Lucas con Anakin, ¿cierto? Jamás en la vida real ha ocurrido esto en la historia de la humanidad fuera de Cristo. Entonces es algo tan descabellado en ese entonces como ahora. Por lo tanto, cuando la gente escuchaba que Jesús decía que Él era hijo de Dios, obviamente decían, esta mujer está encubriendo su vergüenza. Y lo que es una mujer inmoral. Entonces Jesús probablemente escuchó muchas veces a otros decirle mamzer, bastardo, y peor que bastardo, en juegos, en cualquier cosa que salía mal, era confrontado con esta palabra. Y probablemente llegaba en su edad temprana, cuando tenía 5 o 6 años, llorando donde María y donde José, y les decía, me dijeron otra vez bastardo, ¿quién es mi papá? Y José y María le decían, Jesús, tu padre es Dios, tú eres hijo de Dios, Dios es tu verdadero padre. Y muchas veces Jesús debió haber experimentado esto mismo, que le dijeran bastardo otra vez y corriera donde su papá y su papá le dijeran, Jesús, tú eres hijo de Dios, Dios es tu verdadero papá, tú fuiste engendrado por el Espíritu Santo de Dios, tu mamá te tuvo siendo una mujer virgen, eres de verdad el hijo de Dios. Y Jesús tuvo que empezar a creer eso a través del tiempo y tuvo que abrazar esa verdad y tuvo que experimentar un peregrinaje de una paternidad difícil, de ser cuestionado por todos lados, de ser considerado alguien que no merecía. Ahora, no sé si es la siguiente que tengo, pero si está Juan, perfecto. En Juan 8 encontramos esta conversación de fariseos y algunos incluso discípulos de Jesús que finalmente lo abandonan. Jesús está conversando con ellos y les habla acerca de que Él es el pan de vida y que la gente necesita comer su carne y beber su sangre. Para los judíos el canibalismo era una atrocidad, no como para nosotros hoy que es algo totalmente normal. En esos tiempos era una atrocidad. Entonces la sola mención de esto hace que gente se empiece a ir, discípulos, personas que lo estaban siguiendo, que acampaban con Él, que iban de un pueblo a otro, se empiezan a ir. Y al término de esta conversación es cuando Jesús les dice a sus 12, y ustedes también se van, y Pedro le dice, ¿a dónde iríamos, Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero antes de eso hay un diálogo entre lo que se mezcla entre fariseos y personas que terminan enfureciéndose y yéndose, que le hacen estas preguntas a Jesús. ¿Dónde está tu Padre? Jesús habla de que su Padre es Dios y ellos le preguntan de una forma insidiosa, ¿dónde está tu papá?
Nosotros cachamos Nazaret, sabemos lo que se dice de ti en ese lugar. ¿Dónde está tu papá? Si te queda duda que estoy manipulando ese mensaje, después Jesús les dice, ustedes imitan a su verdadero padre, hablando de Satanás, porque mienten. Y ellos le dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos. Como no sé quién. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Y luego el 48 le dicen, samaritano endemoniado, replicaron. No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio. Y terminan diciéndole en 8:53, ¿tú quién te crees que eres? Porque Jesús les dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre no morirá jamás. Y ellos le dicen, Abraham, que era nuestro padre, murió y todos los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres? No eres nadie. Te vienes a ser más grande que Abraham cuando eres un mamzer. Eres lo peor de la sociedad. No solo no eres digno de entrar en el templo, sino que hasta 9 generaciones después de ti no son dignos tampoco. Y vas a pararte a enseñarnos y nos vas a decir que eres más grande que Abraham. ¿Quién eres? No eres nadie. Sin embargo, Jesús en su infancia temprana, no sabemos cuántas veces pudo haber ido donde José y María, y ellos con paciencia y con amor insistían en que Él era el Hijo de Dios, que terminamos encontrándonos en Lucas 2:40 al 52, la historia de cuando en una de las fiestas anuales la familia de Jesús va a Jerusalén y cuando regresan, ¿cierto?, en caravana, porque iba la gente, toda la gente de los distintos pueblos en caravanas, con los vecinos, con los primos, con los tíos, y cuando van de regreso después de haber ido a esta fiesta, de repente María y José se dan cuenta de que Jesús no viene en la caravana, y empiezan a buscar entre medio de toda la caravana y Jesús no aparece. Y no sabemos a qué distancia iban, pero ya estaban más o menos lejos porque lo buscaron y Jesús finalmente estuvo perdido por casi 3 días. Y tienen que volver a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, encuentran que Jesús está en el templo, conversando con los maestros de la ley y haciendo preguntas que daban cuenta de que él tenía un profundo conocimiento de la Escritura. Entonces María le dice, Jesús, ¿cómo se te ocurre habernos hecho pasar el susto de nuestras vidas? Te buscamos 3 días. ¿A quién se le ha perdido un hijo, un sobrino, un hermano chico o alguien pequeño que dependía de ti en un momento, en un mall o en cualquier parte? 5 minutos se transforman en 5 años. Sí. Es terrible. Imagínate no pillar a tu hijo en 3 días. Yo no sé qué tono habrá usado María, pero no creo que le haya dicho, oh, estimado Jesús, qué susto que nos hiciste pasar a tu papito y a mí. Debe haber estado desesperada. Y la desesperación tiene que haber estado mezclada con rabia. Nos hiciste pasar el susto de nuestras vidas. Pero Jesús había aprendido de ella y de José que su papá verdadero era Abba que está en el cielo. Entonces él le dice, María, ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de papito? Esto es lo que tengo que hacer. No es una historia que soy el Hijo de Dios. Yo soy realmente el Hijo de Dios. Él es mi papá. No es un cuento, no es algo que ustedes me dijeron para consolarme cuando estaba triste o los otros niños se burlaban de mí. Dios es mi papá. Entonces yo tengo que hacer lo que Él me llamó a hacer. Esto es mi prioridad. A pesar de que Jesús vivió en obediencia a sus papás y mostró obediencia permanentemente a los 12 años, y ya tenía muy, muy claro que su verdadero papá estaba en el cielo y que obedecerle a Él y hacer aquello que era su voluntad era lo más importante. Entonces, cuando la Biblia en Hebreos dice que no tenemos en Cristo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, a veces tenemos que escarbar la Biblia y tenemos que buscar consejos de personas que han tenido herramientas para escarbar más hondo y darnos cuenta de que Jesús experimentó cosas como nosotros. La paternidad que Él vivió no fue perfecta. José no era un hombre perfecto, María no era una mujer perfecta. Todo lo que rodeó su nacimiento y su crecimiento debió ser algo que presionó su aspecto humano dura y sistemáticamente.
Satanás aparece en el desierto cuando Jesús empieza a los 30 años su ministerio y lo confronta con lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, tírate. ¿No es que estás seguro que eres el Hijo de Dios? ¿No que afirmas que eres el Hijo de Dios? Entonces tírate y Él enviará a sus ángeles y no te va a pasar nada. Pero Cristo había sido sistemáticamente afirmado en la verdad de que ya no tenía nada que demostrar. No tenía nada que demostrarse ni a sí mismo, ni a absolutamente nadie más, porque para estas alturas Jesús sabía completamente quién era y cuál era su identidad. Y aquí es donde está la maravilla de poder caminar con Jesús estos pasos de su humanidad, porque para nosotros está disponible lo mismo. Nosotros también hemos estado sujetos a paternidades que no son perfectas. Algunas de ellas están brutalmente lejos de la perfección y han causado en nosotros profundo dolor. Algunos pudimos haber intentado ser papás echándole ganas y fracasamos o herimos a nuestros hijos de maneras profundas. Y todas estas cosas están presentes cuando hablamos de paternidad, porque hay cosas que no recibimos y eran indispensables de ser recibidas. Pero sin importar nuestra historia, tenemos la posibilidad de experimentar cómo la paternidad de Abba irrumpe en nuestras vidas para definir quiénes somos verdaderamente. Porque comencé diciendo lo mismo que terminé diciendo respecto de Jesús. Nosotros somos verdaderos hijos. Somos objetivamente hijos. Si hemos crecido en Jesús, no somos aparentemente hijos. No somos un tipo más o menos de personas cercanas a Él. Somos verdaderos hijos. Y podemos llegar a través de Cristo a tener la misma convicción que Él tuvo. No importa lo que otros me digan, no importa lo que otros me digan que tengo que demostrar, no importa lo que no recibí, no importa lo roto que llegué a comenzar una relación con Dios, su paternidad puede sanarme. Él es un Dios que provee para mis necesidades básicas. La Biblia dice, no se preocupen por lo que van a comer, ni cómo van a abrigarse, no se preocupen. Busquen primero el reino y busquen la justicia del reino, porque papá está atento de sus necesidades. Él incluso sabe cuántos pelos hay en tu cabeza. Él provee. Él ejerce disciplina con amor. Él nos apoya emocionalmente. Él nos enseña. Él es un modelo perfecto a seguir. En Cristo tenemos además el mejor modelo. En Él estamos seguros. Él está involucrado en nuestro desarrollo espiritual. Él es consistente, es confiable, es fiel, es verdadero. Él nos brinda apoyo en momentos difíciles. Él nos hace madurar. La paternidad de Dios tiene todo lo que pudimos no haber recibido. Por eso cuando la revelación de Dios muestra este aspecto de Él, cuando el Espíritu revela la paternidad del Padre, nosotros podemos ser sanados. Y muchas cosas pueden pasar en esto. Y no quiero armar quizás un enredo. Mati se reía la semana pasada, hizo la invitación a 2 llamadas. Yo tenía 4 cosas anotadas por hoy día. Y quiero decirla para invitarte a orar en tu lugar. Pero si tú eres papá, sabes que por más ganas que tengamos, hay cosas en las que queriendo hacerlo bien lo hacemos mal. Cosas que hicimos creyendo que si nos esforzamos para proveer ese algo, nuestros hijos iban a estar bien, y finalmente no era eso lo que necesitaban más. Por lo tanto, quiero que puedas guardar en tu mente, si eres papá, que puedas orar hoy por una provisión de sabiduría para ejercer una paternidad sana, que revele el tipo de paternidad que Dios quiere mostrar de sí mismo. Por otro lado, quiero animarte a que hoy podamos orar en gratitud por nuestros padres, que podamos dar gracias. Por otro lado, que podamos perdonar. Y esto a veces, no sé la historia de cada uno, pero a veces es más fácil perdonar a un papá que fue malo que perdonar a un papá que fue un super papá y que lo terminamos idealizando porque era bueno, porque me amó, porque estuvo, porque un montón de cosas, gran lista de cosas buenas, y termina eso cegándome de las cosas en las que no era bueno, porque era una persona común y corriente. Y a veces, como mi papá X, mi papá fue malo, entonces yo tengo
súper alerta a todos mis sistemas de defensa para identificar en qué fue malo. No, mi papá estuvo ausente, no, mi papá fue violento, no, mi papá esto. Entonces, me cuido de esas cosas y oro. ¿Sabes? Oren por mí porque mi papá no proveyó para mí y necesito ser sanado en esto. Pero resulta que si mi papá fue un papá súper presente, lleno de amor, entonces puede hacer que haya profundos quebrantos en él que nunca sanó, que no tengo ningún mecanismo de defensa para él porque fue bueno. Entonces, sea un papá bueno, no tan bueno, malo o súper malo, ausente o presente, hay cosas que Dios quiere perdonar porque su paternidad y su amor son más de lo que sea que nosotros hayamos recibido. Si lo que recibimos fue sumamente malo, su provisión es suficiente para sanarnos por completo. Y si fue muy bueno, Él tiene más. Su paternidad es mejor. Y lo último, sanidad de nuestros padres. Si tú al escuchar esta lista que dije al principio, y al hacer la pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia con tu papá? ¿Qué faltó? ¿Cómo te afectó aquello que no estuvo? Entonces necesitamos ser sanados. Así que vamos a orar. Provisión de sabiduría para los papás, gratitud por nuestros papás, perdón hacia nuestros papás y sanidad de nuestros papás. Yo te invito a que podamos tener un tiempo de escuchar al Espíritu que nos muestre nuestro corazón en esto. ¿Cómo está tu corazón en esto? No solamente cómo es la relación con tu papá, si está vivo, si está muerto, si fue bueno, si fue malo, si ya lo perdonaste o si no lo perdonaste. Piensa un poquito y pide al Espíritu Santo. Mi papá fue lo que Dios quería que fuera. Me dio las cosas que Dios quería darme a través de él. No es un momento para satanizar a nuestros papás, sino para poder ver cómo Dios en su paternidad quiere hacer más que lo que hemos recibido a través de los papás que nos tocaron. Y Él quiere sanar. Él quiere sanar y quiere proveer, porque al igual que Cristo podemos tener que pasar por un proceso, pero Él está al final de ese proceso para decirnos: tú eres mi hijo amado y me das gran gozo. Eres mi hija amada y me das gran gozo. El Salmo 27 hay una parte que dice: incluso si mi padre y mi madre me abandonaran, tú me recogerás. Porque el amor de Dios es más grande, es mejor, es más profundo. Así que te invito a que podamos, no quiero hacer como este llamado adelante hoy, pero si sientes el poder orar en una dirección, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ministre y te animo a que puedas tomar un tiempo en tu lugar. Idealmente, si te animas a orar de rodillas contra tu sillita, para buscar ese espacio de intimidad, de poder hablar con Dios y decirle: Espíritu Santo, muéstrame las cosas que no recibí, que recibí deformadas o que recibí lo contrario, y empieza a sanar mi corazón. Yo quiero recibir estas cosas que me faltaron de ti. Lo que tú querías darme y que no recibí, quiero recibirlo hoy de ti. Espíritu Santo, te invitamos en este tiempo. Y te pedimos que tu dirección venga sobre nosotros, que podamos experimentar una revelación de nuestros propios corazones. Tú escudriñas el corazón de los seres humanos y tú sabes incluso cosas que a nosotros nos son ocultas. Por eso te invitamos ahora, porque queremos abrir nuestro corazón para ser sanados. Queremos abrir nuestro corazón para decirte que quienes somos papás, sin ti no podemos y necesitamos provisión de sabiduría para mostrar una paternidad sana. Gracias por los papás que nos diste, Señor. Incluso si hubo cosas que causaron profundo dolor, te damos gracias por los papás que nos diste. Danos la determinación
para perdonar las cosas que ellos hayan hecho, que hayan dañado nuestro corazón. Y también ven y sanan, Señor. Sanan la herida que dejó una paternidad no sana o una paternidad sana pero imperfecta, que no se acerca al tipo de paternidad que tú ofreces, que solo tú ofreces. Vamos a tomar